Hola, bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que está en la Biblia, pero a la que pocas personas prestan atención. La historia de los hijos de Moisés. Sí, todos conocen a Moisés, el gran líder que desafió al faraón, abrió el Mar Rojo y lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con sus hijos, Gersón y Eleazar? ¿Por qué no tuvieron la misma fama que los descendientes de Aarón? ¿Será que simplemente desaparecieron de la historia? ¿O hay algo más sobre ellos que nadie ha notado? En este video, vamos a desentrañar los secretos detrás de la vida de los hijos de Moisés. Descubriremos qué nos cuenta la Biblia sobre Gersón y Eleazar y por qué no tuvieron tanto protagonismo. Pero, más allá de eso, aprenderemos poderosas lecciones sobre cómo Dios usa a cada persona en el momento adecuado, incluso cuando estamos en los bastidores. Si alguna vez te has sentido olvidado o como si tu papel fuera pequeño, su historia puede cambiar la forma en que ves tu vida y tu importancia en el plan de Dios. Así que quédate con nosotros hasta el final de este video. Vamos a explorar las razones detrás de la aparente ausencia de los hijos de Moisés en el escenario principal de la historia, entender cómo sus vidas aún tienen impacto en nuestros días y descubrir lecciones que te inspirarán a abrazar tu papel único en el propósito de Dios. Esta es una de esas historias raramente contadas que pueden transformar la forma en que entiendes la Biblia e incluso a ti mismo. Y si te gusta conocer las historias ocultas de la Biblia y quieres profundizar aún más en tu fe, aprovecha para dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos que también aman aprender más sobre la palabra de Dios. Déjanos un comentario aquí abajo con tu opinión. Queremos mucho escuchar lo que piensas y crecer junto contigo en la fe y el conocimiento. Ahora, comencemos. La historia de los hijos de Moisés, Gersón y Eleazar, comienza en un momento importante de su vida, cuando Moisés estaba exiliado en Madián. Después de huir de Egipto por haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés encontró un lugar seguro en Madián. Allí fue acogido por Jetro, quien era sacerdote en Madián, y terminó casándose con Séfora, la hija de Jetro. Éxodo 2:15-22. Durante ese tiempo, Moisés tuvo dos hijos con Séfora, Gersón y Eleazar. El primer hijo, Gersón, es presentado en Éxodo 2:22, donde la Biblia dice: Séfora dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, diciendo: Soy un extranjero en tierra extranjera. El nombre Gersón proviene de una palabra hebrea que significa extranjero o peregrino. Este nombre refleja cómo se sentía Moisés en esa etapa de su vida. Piénsalo bien, Moisés había sido criado en el palacio del faraón, con toda la riqueza y comodidad que Egipto podía ofrecer. Pero ahora se encontraba en una tierra extraña, cuidando ovejas, lejos de todo lo que conocía. El nombre Gersón reflejaba cómo se sentía por dentro. Un hombre desplazado, intentando comprender qué quería Dios para su vida. Por otro lado, el segundo hijo, Eleazar, aparece más tarde, en Éxodo 18. Su nombre significa Dios es mi ayudador, y representa la confianza de Moisés en la ayuda divina, incluso en los momentos más difíciles. Mientras que Gersón simbolizaba el sentimiento de estar perdido, Eleazar reflejaba la certeza de que Dios estaba al lado de Moisés, guiándolo y protegiéndolo, incluso en los días más oscuros. Estos nombres cuentan mucho más de lo que parece. Muestran las luchas internas de Moisés y cómo Dios estaba obrando en su vida, incluso cuando parecía que nada tenía sentido. Y es precisamente eso lo que exploraremos más profundamente en este video. Así que sigue viendo y descubre cómo estos nombres y esta historia pueden enseñarte lecciones poderosas para tu vida. Uno de los hijos de Moisés recibió el nombre de Gersón porque Moisés explicó: Me he convertido en extranjero en tierra extraña, mientras que el otro hijo fue llamado Eleazar, pues Moisés El nombre Eleazar, que significa Dios es mi ayuda,
lleva consigo un testimonio poderoso de la protección divina que Moisés experimentó al huir de Egipto. Este nombre simboliza cómo Dios estuvo al lado de Moisés, guiándolo y protegiéndolo incluso en los momentos más difíciles. Este testimonio de ayuda divina va más allá de la experiencia personal de Moisés. También es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, Gersón y Eleazar no tuvieron roles destacados en el liderazgo del pueblo de Israel, como ocurrió con los hijos de Aarón. Sus contribuciones y presencias durante los grandes eventos del Éxodo no fueron ampliamente registradas, lo que hace que sus historias sean más discretas, pero no menos significativas. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, como vemos en Éxodo 3, sus hijos aún eran jóvenes. Moisés, dudoso de su capacidad para cumplir con la gran misión que Dios le había encomendado, comenzó su regreso a Egipto acompañado de su familia. En Éxodo 4:20 leemos: Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. Y él tomó en su mano el bastón de Dios. Este detalle muestra que la familia de Moisés formó parte del inicio de su misión, aunque los hijos no tuvieran roles destacados en las acciones posteriores. La presencia de Gersón y Eleazar, sin embargo, nos recuerda que Moisés no solo era un líder escogido por Dios, también era un esposo y padre, con responsabilidades familiares además de su misión divina. Un episodio significativo que involucra a su familia ocurre en Éxodo 4:24-26. En un lugar donde Moisés pasó la noche, el Señor salió a su encuentro y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente eres para mí un esposo de sangre». Entonces el Señor lo dejó en paz. Este evento, que posiblemente involucró a Gersón, destaca la importancia de la circuncisión, un símbolo del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes. Génesis 17:10-14. Moisés había descuidado este importante mandamiento y esto casi le costó la vida. La acción rápida de Séfora al circuncidar a su hijo no solo salvó a Moisés, sino que también reafirmó el compromiso de su familia con la alianza de Dios. Este episodio refuerza un principio bíblico fundamental. Incluso los escogidos por Dios, como Moisés, deben obedecer sus leyes. También muestra cómo la familia de Moisés desempeñó un papel vital, aunque menos visible, en el cumplimiento de su misión divina. Gersón y Eleazar representan el lado humano de Moisés, equilibrando su extraordinaria misión con los desafíos y responsabilidades de su vida familiar. A pesar de no estar en el centro de las narrativas bíblicas, sus historias nos recuerdan que cada rol en el plan de Dios tiene valor. Este es un poderoso ejemplo de cómo Dios utiliza todos los aspectos de la vida de una persona para cumplir sus propósitos. ¿Por qué Gersón y Eleazar desaparecieron en el trasfondo de la historia? Aunque acompañaron a Moisés en las etapas iniciales de su misión, los hijos de Moisés no continuaron desempeñando papeles prominentes en la narrativa bíblica. Hay varias razones que pueden explicar esto. Una de ellas es el hecho de que Dios eligió a Aarón y sus descendientes para ser los sacerdotes de Israel. Este era un rol central que requería responsabilidad, visibilidad y un vínculo directo con el sistema de adoración del pueblo. Éxodo 28:1-3. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, estuvieron profundamente involucrados en las funciones sacerdotales y sacrificiales, que eran esenciales para la vida espiritual de Israel. Este enfoque en la descendencia de Aarón pudo haber sido planeado por Dios para evitar confusiones sobre quién era responsable de la dirección espiritual de la nación. Además, el papel de Moisés era único. Él no solo lideraba al pueblo, sino que también actuaba como mediador entre Dios e Israel. Deuteronomio 34:10-12 afirma: «Nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara.
Él realizó todas aquellas señales y maravillas en Egipto, ante el faraón, sus oficiales y toda su tierra. Este pasaje deja claro que la misión de Moisés era exclusiva, y sus hijos no fueron llamados a asumir o continuar sus responsabilidades proféticas o de liderazgo. Otra posibilidad, basada en Éxodo 18:1-6, sugiere que Gersón y Eleazar pudieron haber regresado a Madián con Séfora durante parte de la travesía del Éxodo. En este pasaje leemos que Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora y a los hijos de Moisés de regreso para reunirse con él en el monte Sinaí. Este relato implica que la familia pudo haber estado separada de Moisés en momentos cruciales, lo que explicaría la presencia más discreta de Gersón y Eleazar durante eventos importantes en el desierto y en Egipto. Aunque no desempeñaron roles visibles en la narrativa del Éxodo, la Biblia nos da pistas sobre el legado de Gersón y Eleazar. En 1 Crónicas 23, 14, 17, encontramos información sobre sus descendientes. Los hijos de Moisés, el hombre de Dios, fueron contados como parte de la tribu de Leví. Los hijos de Gersón, Sebuel fue el primero. Los hijos de Eleazar, Rehabías fue el primero. Eleazar no tuvo otros hijos, pero los descendientes de Rehabías fueron muy numerosos. Este pasaje nos muestra que, a pesar de no ser figuras centrales en la narrativa bíblica, los descendientes de Gersón y Eleazar sirvieron entre los levitas. Esto nos enseña que, incluso cuando alguien parece estar en un segundo plano, su papel puede ser esencial en el plan de Dios. Gersón y Eleazar, aunque no son tan conocidos como otros personajes bíblicos, dejaron un legado importante al servir a Dios y contribuir a la historia de Israel. Esta es una lección poderosa sobre cómo cada persona, independientemente de su visibilidad, puede tener un impacto significativo en los propósitos divinos. Los descendientes de Aarón fueron escogidos para servir como sacerdotes, mientras que los demás levitas tenían tareas de apoyo, como cuidar del santuario, proteger el templo y ayudar a los sacerdotes en sus funciones. Esta división clara de responsabilidades está explicada en Números 3, 5, 9, donde Dios dijo a Moisés: «Lleva a la tribu de Leví y preséntala ante Aarón, el sacerdote, para que lo ayuden. Ellos deberán realizar tareas para él y para toda la comunidad en la tienda de reunión, encargándose del servicio del tabernáculo. Cuidarán de todos los utensilios de la tienda de reunión, cumpliendo las responsabilidades de los israelitas al realizar el trabajo del tabernáculo». Aunque los descendientes de Gersón y Eleazar formaban parte de esta tribu levítica y participaban en estos servicios, sus papeles no se describen en detalle. Esto indica que sus responsabilidades, aunque importantes, no eran tan visibles o celebradas como las funciones sacerdotales desempeñadas por la línea de Gersón, por ejemplo, es mencionada en 1 Crónicas 23:16, donde Sebuel, también conocido como Sueel, es citado como el principal descendiente de Gersón. Sebuel aparece nuevamente en 1 Crónicas 24:20, donde se lo lista como líder entre los levitas. En cuanto a los otros descendientes de Leví, de los hijos de Amram, Sebuel; de los hijos de Sebuel, Jedías. Esto sugiere que Sebuel tenía un papel de liderazgo en el servicio levítico. Aunque esta posición no era equivalente al sacerdocio reservado a los descendientes de Aarón, refleja la fidelidad de la línea de Gersón al servir dentro de la estructura establecida por Dios para el tabernáculo. La línea de Eleazar también recibe atención, especialmente a través de su hijo Rehabías. En 1 Crónicas 23:17, la Biblia dice: «Los hijos de Rehabías fueron muy numerosos». Esto indica que la familia de Eleazar creció significativamente y tuvo una fuerte presencia entre los levitas. Este crecimiento fue una señal de la bendición de Dios sobre ellos, como se prometió en Génesis 22:17. «Ciertamente te bendeciré, y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar».
La prosperidad de la línea de Rehabías contrasta con otras familias que disminuyeron con el tiempo, mostrando que Dios los favoreció con una descendencia abundante. En resumen, aunque Gersón y Eleazar no tuvieron roles prominentes en los relatos principales, su impacto en la tribu levítica y su legado espiritual son una clara evidencia de que Dios usa a cada persona de acuerdo con su plan. Su historia nos recuerda que incluso los roles menos visibles pueden ser cruciales en los propósitos divinos. Aunque los descendientes de Rehabías no ocuparon posiciones destacadas, contribuyeron de manera esencial al funcionamiento de la adoración en Israel. Sus funciones, que probablemente incluían apoyo e incluso responsabilidades administrativas, ayudaron a garantizar la continuidad y estabilidad del sistema de adoración. La diferencia entre los descendientes de Aarón y los de Moisés refleja una decisión intencional de Dios. Los hijos de Aarón fueron elegidos específicamente para el sacerdocio, un rol de gran responsabilidad y visibilidad. Por otro lado, los descendientes de Moisés, a pesar de su conexión con uno de los líderes más grandes de la historia bíblica, fueron integrados en el servicio levítico más amplio, sin recibir un reconocimiento especial. Esta distinción muestra cómo Dios asigna roles y responsabilidades de manera única, valorando tanto a quienes lideran como a quienes sirven en los bastidores. Ambos son esenciales para el cumplimiento del propósito divino. Esta diferencia se hace aún más evidente en 1 Crónicas 24, donde se describen en detalle los descendientes de Aarón, destacando sus funciones específicas en el culto y en la dirección espiritual de Israel. Mientras tanto, los hijos de Moisés, Gersón y Eleazar cumplieron fielmente sus roles dentro del servicio levítico. Esto nos recuerda que cada función tiene su importancia en el plan de Dios, incluso si no recibe tanta notoriedad. La Biblia presenta con claridad las responsabilidades y honores de los sacerdotes, colocando a los descendientes de Aarón como protagonistas. En 1 Crónicas 24, 1-2, leemos: Estas fueron las divisiones de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Así, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Esta división muestra que Dios apartó a los hijos de Aarón para liderar en el servicio sacerdotal. Esto refuerza que los llamados de Dios son específicos y no siempre siguen las expectativas humanas de herencia o estatus. Aunque Gersón y Eleazar no desempeñaron roles prominentes, sus vidas y el legado de sus descendientes tienen un valor significativo. Nos enseñan una lección importante. El propósito de Dios para cada persona es único, y no todos son llamados a ocupar el centro de atención. Aunque los hijos de Moisés no recibieron el reconocimiento o la fama de su padre, desempeñaron un papel esencial dentro del plan de Dios. Esta lección también se aplica a nosotros hoy. Nos muestra que el valor de una vida no reside en estar en el centro de atención, sino en cumplir el propósito que Dios ha designado. Eclesiastés 3:1 dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, aunque esto no siempre se alinee con nuestros propios deseos o expectativas. Las vidas de Gersón y Eleazar fueron significativas en los roles que Dios les asignó, incluso si estos no fueron visibles en la narrativa bíblica. Su ejemplo nos anima a abrazar nuestro llamado único con fidelidad y a confiar en que, sea cual sea nuestra posición, estamos contribuyendo al propósito mayor de Dios. Además, Romanos 8:28 nos asegura que Dios obra en todo para el bien. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así como Gersón y Eleazar desempeñaron sus roles en el gran plan de Dios, nosotros también estamos entretejidos en este propósito mayor, incluso cuando nuestras acciones no son reconocidas públicamente.
La falta de visibilidad no disminuye el valor de lo que hacemos, siempre y cuando vivamos conforme a la voluntad de Dios. Estas historias nos muestran que no importa si estamos en la primera línea o en los bastidores. Lo que importa es que cumplamos el papel que Dios nos ha asignado, porque, al final, todas las piezas contribuyen al gran plan que Él ha preparado. Aunque Gersón y Eleazar no fueron figuras famosas en la historia bíblica, sus descendientes continuaron sirviendo a Dios dentro de la tribu de Leví. Esto nos enseña una lección poderosa. El impacto de nuestra fidelidad trasciende nuestras circunstancias inmediatas. Muchas veces, no podemos ver todos los frutos de nuestra obediencia durante nuestra vida, pero las semillas que sembramos pueden traer bendiciones a las generaciones futuras. El Salmo 112:1-2 nos recuerda esta verdad. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y que se deleita en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, será bendita la generación de los justos. Este versículo nos alienta a confiar en los planes de Dios y a obedecerle con dedicación, sabiendo que nuestras acciones de hoy pueden impactar positivamente a quienes vendrán después de nosotros. Gersón y Eleazar, aunque no fueron reconocidos como líderes, nos dejaron un ejemplo duradero de servicio y obediencia que sigue inspirándonos hasta hoy. Este legado de fidelidad es un mensaje que atraviesa generaciones. Como destaca el Salmo 112, aquellos que temen a Dios y viven conforme a sus mandamientos, los hijos de Gersón y Eleazar, aunque lejos de los reflectores, participaron activamente en el servicio levítico, contribuyendo a la adoración y a la vida espiritual de Israel. Sus vidas nos recuerdan que nuestro servicio a Dios tiene un valor eterno, incluso si nunca es reconocido por las personas a nuestro alrededor. En Hebreos 6:10 encontramos una garantía consoladora. Dios no es injusto. No olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él al ayudar a su pueblo santo y al seguir ayudándolo. Este versículo refuerza que Dios ve y valora cada acto de servicio, por pequeño que parezca. Los descendientes de Gersón y Eleazar cumplieron sus roles con fidelidad, ayudando a sostener la adoración y la espiritualidad de la comunidad israelita, incluso sin recibir reconocimiento público. La vida de Moisés también nos enseña que el llamado de Dios es más importante que el reconocimiento humano. A pesar de liderar grandes hazañas, Moisés enfrentó dudas, desafíos y momentos de oscuridad. Sus hijos, Gersón y Eleazar, siguieron un camino similar, sirviendo con fidelidad pero sin fama. Esto nos recuerda que lo más importante no es el estatus, sino la obediencia y el servicio a Dios. Filipenses 2:3-4 nos anima con estas palabras. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses. Este versículo nos enseña a valorar el servicio humilde y a cumplir nuestro propósito con gratitud, sabiendo que cada acto de fidelidad es significativo a los ojos de Dios. Gersón y Eleazar nos dejaron un legado que nos inspira a vivir para el propósito de Dios, independientemente de nuestra posición o reconocimiento humano. La historia de Gersón y Eleazar refleja perfectamente este principio. Ellos no buscaron protagonismo ni reconocimiento, al contrario, vivieron con humildad y cumplieron sus roles con fidelidad. Esta humildad nos desafía a enfocarnos en servir a Dios y a los demás, dejando de lado la búsqueda de elogios o posiciones de prestigio. 1 Samuel 16:7 refuerza esta idea. El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo nos recuerda que Dios valora la devoción del corazón y la obediencia sincera mucho más que los logros externos o los títulos. Al igual que Gersón y Eleazar, somos llamados a cumplir nuestros roles con humildad, confianza y fidelidad, sabiendo que Dios ve y honra nuestras acciones. Incluso
cuando no son ellos formaron parte del pueblo escogido, desempeñando funciones importantes en el servicio levítico, aunque fuera lejos de los reflectores. Su historia nos enseña que Dios no mide el valor de una persona por su visibilidad o reconocimiento humano, sino por la fidelidad con la que vivimos los roles que Él nos confió. En un mundo donde muchas personas sienten que solo tienen valor cuando son vistas o celebradas, Gersón y Eleazar nos recuerdan una verdad liberadora. Nuestra importancia viene de Dios, no de lo que otros piensen de nosotros. Aunque no sean mencionados con frecuencia en las Escrituras, sus contribuciones muestran que incluso los trabajos menos visibles pueden tener un impacto duradero en el plan de Dios. Incluso cuando nuestras acciones parecen pequeñas, nunca pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Gersón y Eleazar son un ejemplo de que servir a Dios es más importante que buscar reconocimiento. Ellos aceptaron el papel que Dios les dio y contribuyeron a la vida espiritual de Israel, demostrando que en el reino de Dios el servicio fiel tiene más valor que cualquier estatus o fama. Entonces, ¿dónde quedaron los hijos de Moisés y por qué son importantes? Aunque su historia parezca oculta, nos desafía a mirar más allá de la visibilidad y a confiar en que Dios valora cada rol dentro de su gran obra. Su ausencia del centro de la narrativa bíblica no implica falta de significado, sino que es un testimonio de cómo Dios trabaja de maneras que no siempre vemos o entendemos. Al final, Gersón y Eleazar nos recuerdan que, ya sea en posiciones de liderazgo o en los bastidores, lo importante es vivir en obediencia y sumisión al plan divino. Ellos nos enseñan que la verdadera realización está en servir con fidelidad, confiando en que Dios da propósito a cada detalle de nuestras vidas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cumplir tu rol, aunque nadie te vea? Si este video tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Juntos, sigamos explorando más de estas historias escondidas en la Biblia y aprendiendo lo que nos enseñan sobre Dios y sobre nosotros mismos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.